Una mujer vierte agua helada sobre un empleado delante de todos sus compañeros. Cree que está castigando a un simple conserje por una mancha en el suelo. Al día siguiente, descubre la verdad más devastadora de su carrera. Él era el dueño de toda la empresa. Pero lo que ocurrió tras esta humillación pública cambió no solo a una empresa, sino a toda una industria. Y el giro final supera todas las expectativas. Miguel Torres recorría los pasillos de Empresas Vanguardia empujando un carrito de limpieza. Vestía con sencillez, llevaba el pelo despeinado y parecía humilde. Nadie habría imaginado que este hombre era el verdadero dueño de todo el imperio corporativo. Durante semanas, Miguel había decidido hacer algo radical: investigar su propia empresa de forma encubierta. Quería conocer la realidad que ningún informe ejecutivo revelaría. Y lo que descubrió fue mucho peor de lo que imaginaba. Patricia Velázquez era la recién contratada gerente de recursos humanos. Conocida por su eficiencia implacable, mantenía el orden con mano de hierro. Esa mañana, Patricia notó una pequeña mancha en el suelo cerca de su área, prácticamente invisible, pero era la excusa perfecta para una demostración de poder. Le gritó a Miguel. Lo humilló delante de más de 20 empleados. Y entonces hizo algo inesperado. Agarró una jarra de agua y le echó todo el contenido encima. El agua helada empapó completamente su ropa al caer al suelo. El silencio era ensordecedor. 20 testigos observaban horrorizados. Miguel permanecía inmóvil, con el pelo mojado, pero con una calma que desconcertó incluso a Patricia. Sonrió con cruel satisfacción, convencida de haber establecido su autoridad. No tenía ni idea de que acababa de cometer el error más devastador de su vida profesional. Elena, una secretaria veterana con décadas en la empresa, observaba con indignación. Carlos, el asistente administrativo, se sentía avergonzado por no poder intervenir. Roberto, el jefe de seguridad, presentía que algo andaba mal en toda la situación. Algo en el comportamiento de Miguel no cuadraba. Sus manos eran demasiado suaves para alguien que realizaba trabajos manuales. Su postura demostraba una excesiva familiaridad con el edificio. Su forma de hablar era demasiado refinada, y conocía cada pasillo, cada salida, cada zona del edificio como si lo hubiera diseñado él mismo. Carlos decidió investigar los registros de recursos humanos. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Miguel Torres no existía como empleado. No había documentos de contratación, ni información salarial, nada. Era como un fantasma. Pero había un Miguel Torres en el sistema. Figuraba en la sección de propietarios y accionistas principales. Las siguientes horas se susurraron por todo el edificio. Los empleados comenzaron a darse cuenta de que habían presenciado algo extraordinario. Este hombre humillado no era un empleado común. Elena y Roberto intercambiaron impresiones. La conclusión fue inevitable. Patricia, sin querer, había humillado públicamente al dueño de la empresa, y lo que no comprendía era que su cruel comportamiento no había sido un incidente aislado, sino parte de algo mucho más grande y siniestro. A la mañana siguiente, Miguel llegó al edificio con un traje impecable. Se dirigió directamente a los ascensores ejecutivos. Elena fue la primera en verlo, y la sorpresa fue instantánea. El hombre empapado del día anterior ahora caminaba con absoluta autoridad hacia el presidente. Patricia fue convocada a una reunión de emergencia. Cuando entró en la sala de conferencias y vio a Miguel sentado a la cabecera de la mesa, palideció. La comprensión de lo que había hecho la golpeó como un tren a toda velocidad. Miguel comenzó la reunión con una calma profesional. Explicó su investigación encubierta. Describió lo que había presenciado.
Gerentes que confundían la autoridad con el abuso, que creían que humillar a los empleados era una forma aceptable de liderazgo. Y luego se centró directamente en Patricia. Le pidió que explicara a sus compañeros lo sucedido el día anterior. Patricia intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Empezó a llorar al enfrentarse a la destrucción total de su carrera. Miguel anunció su despido inmediato, pero eso fue solo el principio. En los días siguientes, los empleados comenzaron a acercarse a Miguel con historias que antes habían permanecido en silencio. Patricia no había sido una gerente exigente ni a veces dura. Había desarrollado un sistema de intimidación sistemática. 17 empleados sufrieron sus métodos. Algunos desarrollaron ansiedad severa. Otros necesitaron terapia. Jorge Herrera sufría ataques de pánico todos los domingos pensando en la semana siguiente. María González lloraba sola, creyéndose incompetente, cuando en realidad Patricia estaba saboteando deliberadamente sus proyectos. El descubrimiento más impactante se produjo cuando Roberto registró el antiguo taller de Patricia. Encontró archivos secretos donde ella documentaba información personal sobre los empleados, situaciones familiares, problemas financieros, cualquier vulnerabilidad que pudiera usar en su contra. Se trataba de espionaje corporativo interno. Uno de los documentos detallaba un plan para obligar a los empleados veteranos a renunciar antes de recibir la jubilación completa. Patricia no solo era abusiva, era sistemáticamente cruel y con intenciones calculadas. Miguel implementó cambios radicales. Estableció un fondo de compensación para las víctimas que incluía terapia remunerada. Creó un sistema de evaluación donde los empleados podían evaluar anónimamente a sus supervisores. Implementó una política de tolerancia cero contra el acoso, pero sabía que los cambios estructurales no repararían el daño emocional. Los empleados necesitarían tiempo y apoyo para recuperar la confianza. La transformación de la empresa había comenzado, fruto de un momento humillante que reveló verdades devastadoras. Semanas después, justo cuando la empresa empezaba a recuperarse, ocurrió algo inesperado. Patricia regresó. Solicitó una reunión urgente con Miguel. Al entrar en su taller, parecía destrozada, completamente distinta de la mujer arrogante que había sido antes. Y lo que confesó lo cambió todo. Patricia reveló que sabía quién era Miguel cuando lo humilló. Había descubierto su investigación encubierta días antes. Vio patrones en las cámaras de seguridad, hizo la conexión y deliberadamente le contó la verdad al dueño de la empresa, sabiendo exactamente quién era. La revelación dejó a Miguel sin aliento. ¿Por qué sabotearía a alguien intencionalmente a su propio jefe? Patricia explicó. Germán Castillo, director ejecutivo de una empresa competidora, la estaba chantajeando. Germán había descubierto información comprometedora sobre el hermano de Patricia y amenazó con revelarlo todo si no dañaba la reputación de Miguel. El plan era crear un escándalo público que desestabilizaría a empresas vanguardia. Pero el plan fracasó estrepitosamente. La humillación se convirtió en una historia de liderazgo transformacional que fortaleció la reputación de Miguel. Patricia presentó pruebas exhaustivas, grabaciones de meses de chantaje, correos electrónicos cifrados que detallaban planes de sabotaje, documentos que demostraban cómo operaba Germán. Pero había más. Germán no se había dado por vencido. Estaba ejecutando un nuevo plan, un reclutamiento masivo de los mejores empleados de Miguel, en concreto de aquellos que se habían recuperado del abuso de Patricia. El objetivo era convertir una historia de éxito en un fracaso, mostrando que los empleados abandonaban la empresa en cuanto recibían mejores ofertas.
Fue una crueldad calculada, diseñada para destruir todo lo que Miguel había construido. Carlos, Jorge y María ya habían sido contactados. Habían recibido ofertas salariales extraordinarias de una empresa misteriosa. Ahora sabían la verdad. Eran blanco de manipulación corporativa, peones en un juego de venganza corporativa. Miguel tomó una decisión audaz: transparencia total. Convocar una rueda de prensa y revelar todo públicamente: las grabaciones, el chantaje, el sabotaje, y dar voz a los empleados para que contaran sus historias completas. Convertir el ataque de Germán en una plataforma para demostrar el poder transformador del liderazgo ético. Expertos en psicología organizacional analizarían posteriormente el caso como un ejemplo perfecto de diversas dinámicas. La doctora Andrea Molina, psicóloga contratada por Miguel, explica que los empleados bajo el liderazgo de Patricia desarrollaron síntomas de trastorno de estrés postraumático laboral. Un ambiente de hipervigilancia constante, donde la gente llegaba a diario esperando ser atacada. Ansiedad anticipatoria que comenzaba los domingos por la noche. Pesadillas relacionadas con el entorno laboral. Profundo daño psicológico causado por el abuso sistemático de poder. La recuperación requirió una intervención terapéutica intensiva y una reestructuración completa del entorno organizacional. Expertos en ética corporativa señalan hechos fascinantes. El profesor Roberto Méndez, autoridad en gobierno corporativo, señala que la investigación encubierta de Miguel, si bien poco convencional, reveló verdades que los sistemas tradicionales jamás captarían. Los gerentes abusivos son expertos en manipular información que llega a niveles superiores. Presentan informes que hacen parecer que los problemas son culpa de los empleados. Las métricas de productividad pueden ocultar el sufrimiento humano real. A veces, los líderes necesitan ver la realidad sin filtros para comprender lo que realmente sucede en sus organizaciones. Los analistas de comportamiento corporativo destacan un patrón inquietante. Patricia no era una excepción. Las investigaciones demuestran que entre el 15 y el 30% de los trabajadores sufren acoso laboral en algún momento. Una cultura de silencio protege a los abusadores porque las víctimas temen represalias. Los sistemas jerárquicos rígidos permiten ejercer el poder sin la supervisión adecuada. Y cuando el abuso proviene de arriba, los empleados rara vez tienen los recursos para defenderse eficazmente. El caso de Miguel expuso una dinámica que existe silenciosamente en innumerables empresas. Llegó el día de la rueda de prensa. El auditorio estaba abarrotado de periodistas nacionales e internacionales. Miguel, Carlos, Jorge, María, Elena, Roberto y Patricia subieron al escenario juntos. Uno a uno contaron sus historias sin tapujos. Carlos describió las humillaciones cotidianas. George explicó el sabotaje de su crianza. María lloró al relatar cómo perdió la confianza en sí misma. Elena contextualizó décadas de evolución cultural corporativa. Roberto describió la impotencia de presenciar el abuso sin poder detenerlo. Y Patricia lo confesó todo: chantaje, sabotaje deliberado, decisiones conscientes de causar daño. Pero el momento más impactante fue cuando Patricia reprodujo una grabación de Germán Castillo. Su voz llenó el auditorio con una frialdad calculada. Las personas necesitan recordar su lugar en la jerarquía. Si esto requiere intimidación y manipulación psicológica, ese es el precio de mantener la eficiencia. Los empleados que no pueden manejar la presión real no merecen sus puestos. Estas palabras cristalizaron una filosofía que muchos ejecutivos practican en secreto, pero nunca admiten públicamente. La conmoción fue total.
Los periodistas que habían cubierto escándalos corporativos durante décadas nunca habían escuchado a un director ejecutivo expresar un desprecio tan explícito. Miguel presentó datos concretos sobre la transformación. La productividad aumentó un 40%, la rotación de personal se redujo un 75% y las bajas por enfermedad disminuyeron un 60%. Estas cifras demostraron que tratar a las personas con dignidad no solo es ético, sino también financieramente inteligente. La conferencia concluyó con una declaración que resonó a nivel nacional. El verdadero poder no reside en la capacidad de controlar o intimidar, sino en inspirar a otros a alcanzar su máximo potencial. El verdadero liderazgo no se mide por el miedo que genera, sino por la esperanza que infunde. Las consecuencias fueron inmediatas y generalizadas. La etiqueta dignidad laboral se convirtió en tendencia nacional en cuestión de horas. Empleados de todo el país compartieron sus propias historias de abuso, creando un movimiento espontáneo de concienciación sobre los derechos laborales. Germán fue arrestado por cargos de extorsión y conspiración para cometer sabotaje corporativo. Su empresa enfrentó investigaciones federales y un éxodo masivo de empleados. Directores ejecutivos de todo el país iniciaron revisiones de la cultura corporativa, temiendo que sus propias empresas albergaran problemas similares. Vanguardia Companies se convirtió en un modelo nacional, estudiado por universidades y consultado por organizaciones gubernamentales. Un año después, Miguel revisaba el informe anual más exitoso en la historia de la empresa cuando un joven desconocido entró nervioso. Era David Herrera, el hermano menor de Jorge. Vino a agradecerle personalmente porque la transformación había cambiado no solo la vida de Jorge, sino la de toda la familia. Jorge solía llegar a casa estresado y destrozado todos los días, afectando a todos. Ahora llegaba feliz, realizado y entusiasta. Pero más que eso, David había decidido estudiar administración de empresas, inspirado por Miguel. Quería crear lugares donde las personas pudieran prosperar. Estaba surgiendo una nueva generación de líderes que aprendían que el verdadero poder reside en elevar a los demás, no en aplastarlos. La historia que comenzó con agua derramada sobre un hombre humilde terminó con la transformación de toda una industria y la inspiración de toda una generación de líderes éticos. Miguel descubrió que los momentos más dolorosos pueden convertirse en catalizadores de cambios más hermosos. La verdadera fuerza no reside en evitar la adversidad, sino en transformarla en algo que beneficie a los demás. Y cuando las personas son tratadas con dignidad y respeto, no hay límites a lo que pueden lograr juntas. La lección final trascendió a las empresas. El auténtico poder nunca proviene de la capacidad de humillar, sino de la capacidad de elevar a los seres humanos hacia su máximo y extraordinario potencial.